Muy bien, estamos hace unas semanas mirando la segunda carta del apóstol Pedro, algo así como tratando de sondear el legado o su testamento de Pedro para la iglesia, naturalmente reconociendo que era para su momento, pero ahí tenemos cantidad de cosas que su implicación llega hasta hoy y se mantiene. Decíamos que después de mirar las respuestas a algunas de las inquietudes que él expresaba con relación a la iglesia, vamos a mirar hoy acerca del perfil de los falsos profetas y los falsos maestros, y dentro de 8 días, con la ayuda del Señor, miraremos el asunto de la segunda venida. Es el otro tema, o son los dos temas a los cuales el apóstol les dedica buena parte, un capítulo casi a cada uno. Vamos a leer, veámoslo yo diría que con la sola lectura sería suficiente, pero podemos de pronto pasar por alto muchas cosas y nos quedamos en la misma lectura. Vamos al capítulo 2 de la segunda carta del apóstol Pedro. Dice así la palabra del Señor, capítulo 2 de la segunda carta. Pero se levantarán falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también, se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como también habrá falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Muchos seguirán su sensualidad, y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Y en su avaricia os explotarán con palabras falsas. El juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso, ni su perdición dormida. Porque si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a fosos de tinieblas reservados para juicio, si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, un predicador de justicia, con otros 7, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos, si condenó a la destrucción las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas, poniéndolas de ejemplo para los que habrían de vivir impiamente después, si rescató al justo Lot, abrumado por la conducta sensual de hombres divertidos, porque ese justo, por lo que veía y oía, mientras vivía entre ellos, diariamente sentía su alma justa atormentada por sus hechos inicuos. El Señor entonces sabe rescatar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo el castigo para el día del juicio, especialmente a los que andan tras la carne en sus deseos corrompidos y desprecian la autoridad. Atrevidos y obstinados no tiemblan cuando blasfeman de las majestades angélicas. Cuando los ángeles, que son mayores en fuerza y potencia, no pronuncian juicio injurioso contra ellos delante del Señor, pero estos, como animales irracionales, nacidos como criaturas de instinto para ser capturadas y destruidos, blasfemando de lo que ignoran, serán también destruidos con la destrucción de esas criaturas, sufriendo el mal como pago de su iniquidad. Cuentan por deleite andar en placeres disolutos durante el día, son manchas e inmundicias, deleitándose en sus engaños mientras banquetean con vosotros. Tienen los ojos llenos de adulterio y nunca cesan de pecar, seducen a las almas inestables, tienen un corazón ejercitado en la avaricia, son hijos de maldición. Abandonando el camino recto se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, el hijo de Beor, quien amó el pago de su iniquidad, pero fue reprendido por su transgresión, pues una muda bestia de carga, hablando con voz humana, reprimió la locura del profeta. Estos son manantiales sin agua, bruma impulsada por una tormenta, para quienes está reservada la oscuridad de las tinieblas. Pues hablando con arrogancia y vanidad, seducen mediante deseos carnales por sensualidad a los que hace poco escaparon de los que viven en el error.
les promete libertad, mientras que ellos mismos son esclavos de la corrupción, pues uno es esclavo de aquello que no ha vencido. Amén. Que bendiga su palabra. Los versículos siguientes, que ya los habíamos leído 8 y 10. Ahora lo recordamos. Muy bien. Definitivamente, como veíamos al comienzo, cuando tratamos de sondear al autor, es claro que él está muy indignado. ¿Ustedes se acuerdan cuando Jesús llamó a Pedro? ¿Qué le dijo? O luego en un diálogo con él, ¿qué le dijo? Que tú eres Pedro, ¿que qué? ¿Qué significa? Se la sacó toda esta vez, se le salió toda la piedra a Pedro porque está bien indignado. Sus palabras son fuertes, son bastante duras con relación a aquellos que falsean la verdad del Evangelio. Muy indignado está el apóstol. Y parece que la historia de la humanidad es como cíclica, como que hay momentos que se repiten. De pronto me parece que esta época posmoderna de la sensualidad es algo nuevo, pero no. La humanidad pasa por etapas así de racionalidad, de emoción. Y estamos en un ambiente que podríamos llamar algo así como el imperio de los sentidos. O sea, ahora todo es sentir. Si siento, si no siento, que no siento. Por eso mucha gente anda buscando dónde sentirse mejor. ¿Sí? Y entonces cambian de comunidad porque me siento mejor, Y realmente la pregunta es como cuando hablamos de los cultos, ¿cierto? No, ese culto estuvo de maravilla, nos sentimos real. Como alguien decía, eléctricos. El problema no es cómo nos sentimos nosotros. ¿Cómo se siente el Señor? ¿Realmente se siente agradable? Naturalmente que si fuimos hechos con emociones, hay lugar para ellas. ¿Sí? Si hay tristeza, lloramos, si hay alegría, nos reímos, gozamos. No es un ataque a la expresión emotiva, sino un decir, el cristianismo, el discipulado auténtico va mucho más allá. Y el ambiente de mucha emoción, de mucho manejo de sentimientos, es un ambiente propicio para la alegría. Porque se quiere oír aquello que gusta, se quiere sentir aquello que gusta. Entonces ahí hay un espacio propicio para ser engañados y ser desviados de la verdad. Bueno, entonces el tema del capítulo es los falsos maestros. Ya leímos demasiadas palabras. ¿Qué vamos a hacer ahora? Agrupemos esas palabras para ver qué facetas del perfil de los falsos maestros nos quiere mostrar el apóstol. Nos quiere mostrar 4 cosas con relación a los falsos maestros. Número 1, su carácter. ¿Cuál es el carácter de los falsos maestros? Número 2, su conducta y acciones. Número 3, sus estrategias. Y número 4, su final. En primer lugar, habla del carácter, y como venimos diciendo, uno de los aspectos que describe el carácter es la sensualidad, el manejo de la sensualidad, de lo que se siente, guiados por los sentidos, por los impulsos, que muchas veces se los atribuyen a Dios o al Espíritu Santo. Pero dice el apóstol, llenos de avaricia. Avaros. ¿Quién es un avaro? Alguien que es muy apegado a lo material y quiere más y más y más, lo cual nos lleva a perder de vista aspectos como la caridad, como la necesidad del otro, como la justicia, por ejemplo. Dice el apóstol que son atrevidos y obstinados. O sea, ya se paran en la tierra, en los púlpitos, a decir casi, Señor, usted tiene que hacer esto. Decreto.
establezco. Ya a Dios no hay que pedir, hay que ordenar. Y eso es atrevimiento y obstinación. El apóstol usa palabras como irracionales, me parece que es como, así muestra su disgusto. Pero también habla de manantiales secos. ¿Saben, hermanos, cuando alguien, profeta o maestro, se vuelve un manantial seco? Cuando abandona la palabra. Porque la palabra de Dios es una fuente que brota para vida eterna, que fluye, que no se gasta. En cambio, cuando usted tiene que estar todas las semanas tratando de inventarse un cuento para entretener a la gente, llega el día en que se desgasta, se seca. Ya no hay manera de satisfacer a la gente. Pero cuando usted, como maestro, como expositor, expone la palabra, siempre hay la frescura en lo que dice, si es la palabra. Manantiales secos, bruma llevada por el viento, o sea, pasajeros. Mencionaba esta mañana un caso, sin decir el nombre, pero un tremendo televangelista de hace 10, 15 años, de mega iglesias, de millones y millones, ahora anda pidiendo por internet que le apoyen para la quiebra que está. Okay. Pasó la ilusión. Habla también el apóstol en el carácter de ellos de arrogantes y vanidosos. Es que ya, como dicen por ahí popularmente, se creen el ombligo de Dios. Entonces ya, ungidos y llenos de autoridad que se han puesto ellos mismos, que nadie se las ha dado, son arrogantes y vanidosos. Bueno, ¿cuándo ve que Pedro escribió esto? ¿Cuándo ve que Pedro escribió esto? Parece que ahora sí está de mano. Muy bien, muestra su carácter. Entonces, en resumen, la sensualidad es el distintivo del carácter. Todo lo que anhelo, lo que me impulsa, lo que quiero, lo que hago sentir eso. En segundo lugar, nos habla de sus acciones. Y la acción que más menciona el apóstol es blasfemos. Blasfemar, denigrar de las cosas santas. Y no solamente porque puede de pronto con los labios hablar bien de las cosas santas, pero con las acciones denigrar de las cosas santas. Entonces dice en el versículo 2: muchos seguirán su sensualidad y por causa de ellos, ¿qué? El camino de la verdad será blasfemado. Luego en el 10 dice: atrevidos y obstinados no tiemblan cuando blasfeman de las majestades angélicas. Y luego dice en el 12: blasfemando de lo que ignoran. Qué descripción, ¿no? Blasfemando de lo que ignoran. ¿De qué están blasfemando? De la verdad, y la ignoran. Porque si conocieran realmente la verdad y conocieran realmente a Dios, lo harían, ni dirían lo que hacen y dicen. Su conducta es de blasfemos, y blasfemos de palabras y blasfemos de acciones, porque dice que andan tras la carne y sus placeres, desprecian la autoridad. No hay autoridad, ¿sí? No hay autoridad. Y no siempre se refiere a super predicadores, también en círculos pequeños, hay pequeños dictadores de pequeñas iglesias también, ¿sí? ¿Saben ustedes, hermanos, por qué tenemos una finca en la iglesia? Por un pequeño dictador. En un grupo pequeño asistía un poco gente, ¿sí? Y entonces quien era dueño de esa finca también asistía a la iglesia, a ese grupo, ¿sí? Y un día dijeron: venga, sentémonos acá porque es que estamos creciendo y ya pues más o menos hagamos un presupuesto, pongámosle un sueldo al pastor. Digo: ¿sueldo yo? Respétenme. ¿Cómo así? Yo soy el ungido de Dios. Y entonces esta persona comenzó como a desconfiar de los manejos. Y entonces más bien un día
terminaron acá en esta iglesia y un día antes dice para Estados Unidos le ganaron la finca a la iglesia. Pero no siempre son los grandes, ¿sabes? En pequeños círculos también hay ese manejo, ese desprecio por la autoridad. Porque es que, miren hermanos, el pueblo de Dios es una autoridad. Ustedes son autoridad que les ha dado el Señor. Usted ve a pastor, ¿sabe que está orando mal? Pastor, por ahí no es. Aquí se puede, no sé, es parte de pero aquí se puede. Puede decirle al líder, hermano líder, usted creo que por ahí no es. Venga, sentémonos y hablemos a la luz de la palabra. Pero hay lugares donde usted no puede hacer eso. Y si lo hace, fuera, con maldición. Expresen autoridad. Somos autoridad porque somos miembros los unos de los otros. Eso dice la palabra. Y todos son miembros del pueblo de Dios. Se ufanan en sus engaños y abandonan el camino recto. En resumen, está diciendo que son blasfemos, de palabra y de acciones. En tercer lugar, sus estrategias. Podemos resumir con la palabra engañadores. Esta mañana he usado una ilustración y después yo sé de quién está hablando, pastor. Y no, estoy callado. Es que, o sea, dando la idea de algo que no dije al comienzo, pero me parece que abarca todo esto, es las herejías o las doctrinas heréticas. Entre más contenido de verdad tengan, más fácil penetran. Una doctrina con 95% de apego a la Biblia y 5% de mentira, pasa. Cuando es miti, pues ya se ve, ¿cierto? Pues decía que me hacía pensar en un amigo mío que a él le gustaba la yuca. Entonces, claro, yo le servía el almuerzo en una casa. Entonces, ¿cómo hace uno que le gusta la yuca si le dieron el almuerzo? Entonces cogía un pedacito de yuca y lo ponía en la cucharada de arroz y todo. Para lo que le gusta, cubriendo lo que no le gusta. O sea, pues pasaba. Entonces, él trataba de engañar su gusto. Y aquí el apóstol dice encubiertamente, así, o sea, así, entre el paquetico lo que parece bueno, le meten lo que es malo. Entonces, pasa. Engañadores, aquí dice encubiertamente introducen herejías ¿qué? Destructoras. Digamos de otra manera también, como lo vemos en las películas, las 2 goticas de cianuro en la copa de vino, que luego producen muerte. Dice, os explotarán con palabras falsas, mostrarán sus aparentes logros. O sea, mire, es que así es. Mire la bendición de Dios. Por eso, dice aquí, seducen almas inestables mediante sus deseos. Alguien que promueve la sensualidad a un pueblo muy sensual que lo escucha, fácilmente lo convence. Por eso hoy, teologías como de la prosperidad pegan. ¿En qué se resume la teoría de la prosperidad? La bendición de Dios es plata y salud. Cuando usted dé la plata. Pero cuando la dé. Exacto. Entonces, eso es muy atractivo, porque hay que estar moviéndome lo que yo quiero, los deseos, los anhelos. Y hablan maravillas, pero realmente hasta donde yo he podido ver, como decían los dioses, con mis propios ojos, en todo eso súper no veo que el pueblo sea el que progrese, sino que progrese el pueblo. El pueblo sigue lo mismo. Dice que prometen lo que no tienen. Prometen libertad cuando ellos son esclavos de la corrupción. Libertad en Cristo. Y dice, y muchos de ellos se mantienen adentro. Esta mañana hacíamos, antes de empezar la pregunta, de qué le había servido o qué había aprendido de estudiar la carta segunda de Pedro. Y una hermana decía algo que me pareció interesante. Dice, que nosotros también, cuando no vivimos el Evangelio, cuando no mostramos a nuestros hijos, a los que nos rodean el Evangelio como es, nos convertimos en falsos profetas y en falsos maestros, porque lo estamos enseñando con la vida. Entonces nos mantenemos dentro,
Así como dice ahí, hacen todo esto mientras siguen paqueteando con ustedes. O sea, sin salir del pueblo, hacen mucho de esto también los falsos maestros. Entonces hemos hablado de su carácter, de su conducta, como le digo, esto abunda en epítetos y en adjetivos tremendos, de sus estrategias, y algo que sí también el apóstol lo dice muy reiterativamente, es su final. ¿Cuál es su final? Castigo y desastre. Se toma varios versículos para decir, mire, para llegar a esto. En el 9 dice, el Señor sabe rescatar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo castigo para el día del juicio. Pero ¿se acuerdan lo que dice antes de eso? Si no perdonó a los ángeles, si no perdonó al mundo de aquella época en el libro, si no perdonó a Sodoma y Gomorra, concluye usted. ¿Cómo va a perdonar a quienes atentan contra la verdad? A menos que se arrepientan. Y de pronto están incluidos en lo que el apóstol dice, en lo que veremos dentro de 8 días, que el Señor no retarda a sus días, sino que espera que muchos vuelvan al arrepentimiento. Seguramente están incluidos ahí, esperando que se vuelvan de esas cosas hacia la palabra de Dios. Entonces dice que su final será castigo y desastre. Traen sobre sí destrucción repentina, dice el verso 1. Trayendo sobre sí una destrucción repentina. Última frase del versículo 1. En el verso 3 dice, su juicio ya está determinado. O sea, hace mucho tiempo no está ocioso ni su perdición dormida, el juicio de ellos. O sea, ya está determinado. Dice algo muy fuerte también, en el versículo donde habla que son como animales, dice, serán también destruidos con la destrucción de esas criaturas, sufriendo el mal como pago de su iniquidad. En el 17 les dice, les está reservada oscuridad, y en el 22, mejor que no hubieran conocido. Entonces, eso es lo que nos presenta, eso es lo que trasnochaba, lo que disgustaba, lo que le molestaba en profundidad al apóstol, y cobra vigencia hoy en día, porque realmente hay un comezón de oír, como profetiza el otro apóstol Pablo, que hablan de forma que hablen, digan, pero realmente no hay búsqueda auténtica por la palabra. Por eso, hermanos, concluyendo, es que hay que recordar, es el énfasis fuerte del apóstol. ¿Recordar qué? 3:2, para que recordéis las palabras dichas de antemano por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador declarado por vuestros apóstoles. Estaba pensando uno de los baluartes de la iglesia cristiana histórica, sobre todo las históricas, es o fue o ha sido la escuela dominical. O sea, un tiempo durante el encuentro del domingo dedicado al estudio de la Escritura y hecho por departamentos, para que el niño, para que el joven, el adolescente, el adulto, el joven mayor, para que haya un espacio para estudiar la palabra. Y yo veo que en la iglesia nueva ha desaparecido mucho, y aún llamaría la atención a muchos hermanos a sacrificar un poquito más el tiempo. Muchos de sus hijos no están en la escuela porque ustedes los llevan, o porque los traen a la hora que no es. Después estamos lamentándonos. ¿Por qué menciono esto? Porque en últimas, lo que el apóstol está diciendo, mire, el desapego a la palabra, el olvido de la palabra, el abandonar la palabra, es lo que nos ha llevado a lo que le está pasando. Como dice el hermano Jorge Atienza, necesitamos poner atención a la palabra, como dice Pablo acá, leerla para evitar lecturas impuestas. Necesitamos un pueblo que sepa discernir dónde está el error, que cada vez va a ser más difícil.
Entre más verdad tenga, recuerden, va a ser más difícil. Entonces se requiere tener los sentidos agudizados para percibir dónde es que está el error. Para que, como dice popularmente, no nos metan gato por liebre. Yo veo el pueblo de Dios más bien flojo en ese sentido. Prefiere más bien, como decíamos hace un rato, buscar dónde es que me siento bien y no dónde es que aprendo, dónde es que conozco mejor al Señor, dónde es que recibo sabiduría para discernir dónde está la verdad. Hermanos, esos son por ahora otra parte de las advertencias que nos hace la palabra a través del testimonio del apóstol Pedro. Entonces, ahí quedamos llamados a acercarnos más a la palabra para poder discernir. Me gusta mucho el trabajo que hacemos con los expositores, porque yo capto que se vuelve un filtro. Uy, pastor, por ahí no hay nada que oír. Entonces, yo creo que es bueno ejercitarse en el estudio de la palabra. Que Dios los bendiga, hermanos.